Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar la serie El Sermón del Monte. Hermanos, quiero comenzar diciéndoles que las enseñanzas que hemos estado abordando, tanto viernes como sábado, de alguna manera no son personales. O sea, me refiero a que no lo agarren personal. Pero si el Señor te está hablando y una parte de la enseñanza cae como entonces pongamos atención, porque el mensaje no es de mi propia opinión. El mensaje es un mensaje que viene de Dios a tu corazón y quiere corregir cierta situación a que Dios está señalando de tu vida que hay que corregir. Y esto lo digo por el tema que voy a abordar el día de hoy. Porque muchos pudieran de alguna manera decir, oye, le contaste al pastor, le dije, no, nadie me ha dicho nada. No, nadie me ha dicho nada de antemano. Voy a exponer lo que es la palabra de Dios y por eso a veces es bueno hacerlo de una manera sistemática, porque sí o sí hay que abordar el tema. Hay veces que hay temas que uno, cuando es una forma temática, o sea, de que uno va escogiendo, voy a hablar de tal tema, voy a hablar del otro tema. No, no voy a hablar de este porque pasó esto en la iglesia y se vayan a ofender, no. Por eso sistemáticamente sí o sí hay que abordar el tema. O sea, que ya pico, no conmigo, échale al Señor. Ahí a ver cómo te va. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Bienaventurados los misericordiosos. Hermanos, todos a estas alturas hemos entendido que la vida cristiana comienza con la obra que Dios hace dentro de nosotros. Y esto es importante enfatizarlo, dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra naturaleza, de tal manera que ahora tenemos la capacidad de responder en obediencia a Dios. Esto es importante que nosotros lo asimilemos y lo vayamos entendiendo. De alguna forma, muchas veces lo retenemos intelectualmente y hasta nos aprendemos las frases, pero no baja al corazón. Y es algo que es interesante notar, es precisamente aquí donde nosotros podemos ver si nosotros mismos estamos en la fe o estamos engañados. Porque el tema que estamos abordando del sermón de los que vimos el viernes de la serie del rey David apunta precisamente a examinar nuestras vidas, donde Dios de una manera misericordiosa nos da mensajes para que vayamos alineando nuestro caminar delante de Él. Porque necesitamos estar conscientes que estamos tratando con un Dios serio, con un Dios soberano, con un Dios lleno de amor, pero también lleno de justicia y santo. Y de alguna forma Él nos dejó instrucciones en la Biblia para que nosotros ordenáramos delante de Él. Ahora, si Él ha puesto en nosotros una nueva naturaleza y un nuevo corazón que responde a Dios, esto implica que también nuestros deseos y sentimientos también tienen la capacidad o tenemos la capacidad que respondan de una manera que glorifique a Dios. Porque no solamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas afecta a nuestra conducta, sino afecta en nuestras emociones y en nuestros deseos, nuestros sentimientos. Porque muchas veces nuestro trato entre nosotros o con seres queridos o seres que están cerca de ti no es el de un cristiano. Entonces, si nosotros decimos que Dios cambió mi corazón y mi naturaleza, no solo va a afectar mis conducta, sino va a tratar el sentimiento y la emoción que yo siento hacia un ser querido. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Miren, la vida cristiana comienza con algo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ser cristiano tiene que ver con lo que somos en Cristo, con lo que yo soy. Hacer las cosas no nos convierte en algo. Si tú haces cosas piadosas, lees la Biblia, oras, levantamos la mano, participamos en actividades dentro de la iglesia, no nos hace cristianos. Nosotros hacemos las cosas porque somos cristianos. Entonces, no podemos nosotros llegar a pensar que el hacer las cosas me convierte en cristiano, sino que esas actividades piadosas es el resultado de lo que ahora somos. Si nosotros miramos en la Biblia, el Evangelio siempre pone énfasis en el ser, no tanto en el hacer. ¿A qué nos referimos con esto? Que el énfasis está en lo que somos y no en lo que hacemos. Esto no quiere decir que lo que hacemos no sea importante, pero a lo que me estoy refiriendo es que hago algo antes de ser algo. O sea, primero soy para después desarrollar lo que ahora
soy en mi naturaleza, en la obra de Dios. Es por eso que en la Biblia dice, imagínate un árbol, lo voy a parafrasear, imagínate un árbol que tiene una semilla de manzana genéticamente y de duraznos. Ah, eso sí como que dices, oye, pues ¿cómo, no? O tú esperas cosechar manzanas, no duraznos. Y es precisamente la idea que quiero desarrollar. Nosotros vamos a desarrollar algo de lo que somos. ¿Por qué? Porque nuestra conducta va a verse reflejada primeramente en lo que soy en nuestra vida interior. Entonces, el cristiano es algo antes de hacer algo. No te conviertes en cristiano que tienes buenos sentimientos o haces buenas obras. Ahora nosotros tenemos buenos sentimientos, hacemos buenas obras porque somos cristianos. Y es de eso precisamente de lo que habla esta bienaventuranza. Porque los sentimientos y las buenas obras que ahora hacemos es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Si nosotros afirmamos que Dios cambió nuestro corazón, cambió nuestra naturaleza, es por la sencilla razón de que ahora nuestro proceder y nuestras emociones y sentimientos se ajustan a lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, este proceso de transformación no es en automático, no es de que Dios ya me cambió mi corazón y ahora voy a manifestar misericordia a todo el mundo. No, esto implica que ahora mi corazón tiene la manera de responder de una manera correcta. Por ejemplo, a mí me gusta el whisky, ¿no? Antes del mundo, perdón, en el mundo, te gustaba el whisky, te gustaba el tequila, ¿no? Y tú vienes a Cristo y tú tienes problemas con el alcohol. O sea, el deseo de tomar la botella va a estar ahí. Antes eras cautivo. Que Dios ha hecho en ti, te ha dado la capacidad de decirle no, de que no te controle, de que no te domine. Pues emocionalmente también así. Esto no es de que soy del norte, soy de Veracruz, soy de la costa y pues así hablamos allá. No, así hablan allá, pero son cuando no tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando la gracia de Dios viene a habitar en ti y opera algo sobrenatural en tu corazón, el proceder de nosotros debe de cambiar por lo que ahora somos en nuestro corazón. Entonces los sentimientos y las buenas obras que ahora hacemos es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Es porque ahora somos nuevas criaturas que ahora podemos hacer y reflejar el carácter de Dios en nosotros. Nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Es precisamente lo que el Sermón del Monte nos dice. El Sermón del Monte no describe conductas que nosotros debemos de imitar para llegar a ser cristianos. De hecho, nosotros establecimos desde el inicio que el Sermón del Monte es un sermón de juicio, es un sermón donde juzga las intenciones del corazón, el proceder, el obrar y todo, e incluso una confirmación de eso es el capítulo 7 cuando termina el sermón, donde juzga el Señor de una manera directa a aquellos que aparentaban cierta piedad y les dice, pero ustedes, en todo lo que yo les he mostrado del Sermón del Monte, nunca hicieron lo que de alguna manera sería una evidencia de ser hijos míos, ¿no? Y es por eso que dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Ustedes me dicen Señor, Señor, pero al final viven de alguna forma como si yo nunca les hubiera dado una ley en la cual dirigirse. Entonces, el Sermón del Monte describe la vida, los actos, el proceder de ser cristiano. Para nosotros vamos a ver, empezar a desarrollar la conducta que Dios espera de nosotros, necesitamos primeramente la obra de Dios en nosotros. No podemos desarrollar las cosas si la obra de Dios no ha comenzado en nosotros, en nuestro corazón. Y es precisamente de esto de lo que nos habla la bienaventuranza que vamos a estudiar el día de hoy. En Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren, nosotros comenzamos viendo las bienaventuranzas donde vemos que hay una secuencia lógica espiritualmente. Espiritualmente el hombre está perdido sin Dios, ¿no es cierto? El hombre está en bancarrota, no tiene la gracia de Dios en él, necesita de Dios porque su vida es un desastre. Y no solamente porque su vida es un desastre, sino porque su manera de vivir ha ofendido a Dios. La Biblia describe a este tipo de personas como pobres en espíritu. Entonces comienza las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que nos indica que ¿quiénes son los que entran al reino de los cielos? Los que
de alguna manera han quitado esa separación entre ellos y Dios, que es el pecado, y ahora a través del arrepentimiento y de reconocer su condición pecaminosa, que no pueden sin Dios, ahora tienen acceso al reino de los cielos. Pero una persona así, que siente el pesar en su corazón y en su interior por haber ofendido a Dios, externa un clamor por el dolor que siente en su corazón. De ahí que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, fíjate la promesa, serán consolados, lo que implica que no importa qué tan pecador haya sido, hay esperanza si tú vienes en arrepentimiento a Dios. Pero usted no sabe, dejé mi familia, abandoné a mis hijos, vendía droga, destruí muchas vidas, ¿no? O afecté a muchas personas, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. No importa qué tan pecador seas, la gracia de Dios mientras siga operando, hay esperanza para tu vida. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el apóstol Pablo. Nosotros leemos las cartas y todos dijéramos, wow, qué superhombre de Dios. Pero si vemos su historial, hermanos, era un hombre que tenía un celo por la ley, por lo que él creía, que de alguna manera iba buscando a los cristianos, como bien explicaba el hermano Héctor en la mañana, los arrastraba, pero el punto es de que todo ese dolor que infringía en la vida de las personas se convirtió y pasó de un celo por las cosas de la ley a sentir placer por infligir dolor. Fíjate nada más, empezó a sentir placer. O sea, era un sádico. De hecho, una de las descripciones en 1 Timoteo capítulo 2, donde él da su testimonio, él dice precisamente que era eso, era un sádico. Y eso implica que empezó a sentir placer por infringir dolor en la vida de la persona. ¿Te imaginas? Aún ese hombre que estaba así, la misericordia de Dios y la gracia lo alcanzó. Entonces, bienaventurados los que lloran por sus pecados, porque han ofendido a Dios. Y posteriormente dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Miren nada más cómo va de una manera lógica, secuencial, la vida espiritual. Eres pobre, lloras por haber ofendido a Dios, pero una vez que nuestra situación con Dios ha sido resuelta, antes de Cristo éramos rebeldes, vivíamos en contra de la voluntad de Dios, pero ahora somos mansos, donde de alguna forma estamos bajo el control de Dios, donde ya aprendemos nosotros a desarrollar que ahora ya no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Y es precisamente esa madurez a donde Dios quiere llevarnos, porque ahora tenemos de ponernos bajo la voluntad de Dios, bajo el control de Dios. Porque todo el proceso de nuevo nacimiento y de regeneración se llevó a cabo en las dos primeras bienaventuranzas. Y a partir de la bienaventuranza tercera, que es la de los mansos, empezamos a ver el resultado de esta obra sobrenatural en nosotros. Pero no solo se queda ahí. Una persona que encuentra y hace la paz con Dios empieza a obedecer a Dios. Pero empieza también a surgir un deseo por hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que estudiábamos la última vez. Y hambre y sed no se refiere a, ay, tengo sed, me tomo mi Coca-Cola fría o mi agua de limón naranjada o mi taquito y ya se soluciona el problema. No, implica desesperadamente, como de tal manera que estás a punto de morir por inanición, a punto de morir si no pruebas el líquido vital que es el agua. Y llega a surgir en ti un deseo tan profundo por las cosas de Dios, donde sabes que si Él no hace tu favor, todo estaría terminado. Es ese deseo, esa pasión que surge ahora en nuestro corazón por las cosas de Dios. El deseo por leer la palabra, el deseo por orar, el deseo de salir de tu trabajo para estar ahí de rodillas, ¿no? El deseo de tener un tiempo nada más, que todo el mundo se duerma para tomar mi Biblia y empezar a leerla. Esa es la hambre que nosotros debemos de tener. Pero tenemos hambre por todas las cosas que no edifican nuestras vidas. Y es precisamente lo que decíamos el viernes. Hermanos, Dios quiere el bien para su pueblo. Dios te quiere bendecir. El problema es que no lo priorizamos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos. No solamente hablando económicamente, no solamente hablando en la prosperidad espiritual. Generalmente en todo Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu familia, tu relación, tu armonía. Dios quiere bendecirte en estos sentimientos que estamos hablando, de una prosperidad, una madurez en tu vida espiritual. Dios quiere bendecirte porque la bendición de Dios es amplia.
No solamente económicamente, no solamente en arreglar tu matrimonio, ¿no? En arreglar la situación de los hijos. Todo eso es una bendición. El problema es que no priorizamos. Queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, nuestra familia, pero estamos priorizando cosas terrenales que las cosas de Dios. Y lo estudiábamos en Mateo, donde el Señor dice, no os afanéis por todas estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? A las cosas básicas de la Biblia: comer, vestir, dónde dormir, ¿no? Y vean lo que dice: no busquéis como los otros gentiles. Decíamos precisamente que hay dos aspectos de la bendición, de cómo una persona puede ser bendecido. La bendición es cuando la buscas, y otra bendición cuando viene por sí misma. Y la bendición que es de Dios es la que viene por sí misma, porque viene de Él. Y el Señor dice, no andéis como los otros gentiles buscando todas estas cosas. Y esa es la situación, que muchos cristianos probablemente sean prósperos y lleguen a pensar que tienen la bendición de Dios. Y eso no es la bendición de Dios, porque estás descuidando tu prioridad. Buscad primeramente. Y la palabra primeramente implica orden en nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? El reino de los cielos. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Sabes que el día que partas todo esto se queda? Por todo lo que trabajaste, luchaste, se quedó. Y cuando llegues al reino de los cielos no vas a encontrar nada de bendición, en el sentido de recompensas, en el sentido de que el Señor vas a llegar avergonzado delante de tu Salvador, si es que estás ahí. Si es que estás ahí. Hermanos, esta bienaventuranza de que estamos estudiando el día de hoy nos ubica en la verdadera posición correcta que nosotros como cristianos debemos de tener con Dios. ¿Qué es la misericordia? Miren, la misericordia se refiere a un sentido de compasión, además del deseo de buscar aliviar el sufrimiento de la persona que estamos viendo que está padeciendo. Ahora hay en el creyente un sentimiento de compasión, una preocupación por la desdicha de los hombres que lo lleva en un momento dado a aliviar su desgracia. La misericordia se trata de una posición compasiva hacia nuestros semejantes, hacia los hermanos, hacia aquellas personas que nos rodean. Es una bondad, es una benevolencia que sentimos nosotros cuando vemos la miseria de otra persona, cuando vemos el sufrimiento de esa persona, ¿no? Es un espíritu que crea en nosotros compasión por el sufrimiento de los afligidos. Ves a alguien que está afligido, ves a alguien que está sufriendo y tienes esa misericordia para con él. ¿No es cierto? Muchas veces hay cosas, miren, todos somos distintos, ¿no? Te puedes machucar un dedo y hay quienes, yo me han contado testimonios de que están platicando y de repente le cierran la puerta, pum, sí sienten dolor, pero si a mí me cierran la puerta así, yo ya me desmayo del dolor. O sea, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que hay personas que pasan cosas que para otros no son tan graves, pero para ellas sí son graves. Y tener misericordia es compadecernos de este tipo de personas, de los que de alguna manera para nosotros vemos algo como que se nos derrumba el mundo, y a lo mejor para ti no, pero la Biblia dice bienaventurados los misericordiosos. O sea que nosotros como cristianos debemos de compadecernos por la aflicción de este tipo de personas. No se refiere que sean en un momento dado a lo mejor débiles, no se refiere a eso. Se refiere que como todos somos distintos, de alguna manera reaccionamos distintos. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos? Pues ponerle el brazo, pero no para aventarle la cabeza, sino para, ven, ¿no? O sea, quiero tu dolor, de alguna forma yo veo tu dolor, veo tu pesar, veo el sentimiento que tú tienes de aflicción. ¿No es cierto? Esos son los misericordiosos. Miren, el mayor ejemplo de misericordia es Dios. Como ahorita yo les decía, describimos las bienaventuranzas desde la primera hasta donde vamos. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso misericordia de Dios de ver la condición en la que estábamos y no nos dejó tirados? Hermanos, ¿qué hicimos de bien nosotros para que la gloria y la bondad de Dios se extendiera su mano hacia nosotros? Nada, solo pecar. O sea, lo que quiero decir es que no hubo nada bueno en nosotros que haya motivado el perdón de Dios. Como decían esta mañana, el amor se conoce con las acciones. Y el amor de Dios se vio a través de la acción de dar a su único hijo. Fíjate qué gran amor, desprenderse del amor de un padre, de un hijo, y darlo por personas que de alguna forma eran injustas.
Ese es el amor de Dios, hermanos. Esa es la misericordia que se manifestó a través del perdón. Y es algo de lo que nosotros debemos de aprender de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros, habiendo obtenido la misericordia del Señor, ejercitamos la misericordia. No puedes quedarte indiferente ante la aflicción que está a tu alrededor. No puedes ser duro cuando ves a alguien afligido en tu círculo o dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos ser indiferentes? Hermanos, de alguna forma esto habla de que debemos de examinar nuestras vidas. Ahora nosotros, habiendo obtenido la misericordia del Señor, ejercitamos la misericordia. Miren, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de lo que les estoy hablando. Vayamos ahí a Lucas 10, verso 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Y he aquí, la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees o cómo interpretas la ley? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Observen cómo hay muchas cosas de las que nosotros entendemos, pero el problema, como vamos a ir viendo, es de que él no lo estaba viviendo. O sea, tener mucho conocimiento, muchas veces cuando no baja el corazón, puede ser engañoso para el corazón de esa persona, porque asumimos que estamos bien. Este intérprete de la ley le contestó bien al Señor. O sea, la respuesta no estuvo mal. Lo que era así, lo que estuvo mal es que no lo llevaba a la práctica. Vean lo que dice el verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: tú sabes que la vida es difícil. Tú sabes que tengo que mantener tres bocas. Tú sabes que de alguna forma aquella persona me agredió. Tú sabes que de alguna forma, pues mi papá me acabó abandonando y mi mamá nos abandonó, y pues yo soy el resultado de todo eso. Fíjate, nada más, una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es de que tu comportamiento o la ausencia de misericordia hacia otra persona no la puedes justificar por lo que él te dijo o por lo que él te haya hecho. Eso no lo puedes justificar. ¿Te imaginas? Sería como si justificáramos al ladrón que roba porque pues no tiene para irse de vacaciones. Justificar a un padre que asesina a alguien porque de alguna manera violentó la vida de uno de sus integrantes de familia. Hermanos, la maldad de nosotros, que podemos producirla por algo que nos hicieron, nunca será justificable a los ojos de Dios. Entonces, leo otra vez el verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, aquí está, fue movido a misericordia. Fíjense nada más, ¿quién pasó previo a él? Un sacerdote. Un sacerdote. O sea, pensemos en un sacerdote. O sea, que debe de ser ejemplo de piedad y de misericordia. Lo vio y pasó de largo. En el texto original, cuando dice que lo vio, es un acercamiento de cerca, lo ve y prácticamente levanta el pie y lo salta y continúa su camino. Eso es lo ver y pasar de largo. ¿Te imaginas? Lo ve sangrando, lo ve ahí herido y él dijo: bueno, pues te fue tu suerte, ¿no? Y levanta el pie y sigue avanzando. Y después viene un levita. Imagínate, un levita. Sí, es levita, ¿verdad? Sí, si no, que ahorita comando de confuso. Imagínate, un levita, hermanos. ¿Quién era un levita?
una persona que servía a Dios. ¿Cómo es posible que un levita que sirva a Dios pueda tener un corazón sin misericordia? Es inconcebible. ¿Te imaginas? Lo mira, lo ve y cruza y bueno, pues ahí quédate. Pero dice que un samaritano. Los samaritanos eran eran como un pueblo, era un pueblo que de alguna manera se habían mezclado, eran judíos que se habían mezclado con gentiles y de ahí salieron los samaritanos. Por eso los judíos no querían a los samaritanos y eran considerados como perros, así los trataban. Mira este perro, ¿no? Por eso cuando se le dice a Jesús, no decimos que eres un samaritano, era una ofensa hacia su persona. O sea, imagínate nada más, viene un samaritano, una persona que de alguna manera estaba desprovista de la gracia de Dios, que mostró más misericordia que los que se suponía que estaban bajo la gracia de Dios. Un sacerdote y un levita, que entendían la ley como el intérprete. O sea que la pedrada fue dura para el intérprete, ¿no? Tú conoces la ley, aquel también conocía la ley, era un sacerdote, un levita y no tuvieron misericordia, pero llegó uno del cual tú menospreciaste y ese sí tuvo misericordia, porque vean lo que dice el verso 33 al final, y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, fíjate, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta es, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Miren, ahorita vamos a volver a repetir la lectura del verso 34, pero antes de leerlo, fíjense, es interesante porque se suponía que un intérprete de la ley desarrollaba todo lo que de una forma enseñaba. Entonces, la parábola del Señor era para demostrarle que no amaba como él decía amar. ¿No les ha pasado a algunos de ustedes que llega el momento donde nos sentimos ya súper espirituales, ¿no? Yo ya estoy en otro nivel, ¿no? Y de repente el Señor te pone algo donde tienes que ejercitar algo como esto. Donde tú, antes de pasar esta situación que Dios te está permitiendo, asumías que amabas a todo mundo. Asumías que eras casi, casi como Pablo. Pero cuando te pone una situación donde el Señor te muestra que no amas como dices amar, que no perdonas como dices tener ese espíritu, que no eres misericordioso como dices ser misericordioso. Fíjate cómo Dios permite muchas veces situaciones en nuestra vida para mostrarnos todavía esos defectos en nosotros. Y es aquí donde Dios nos quiere ubicar. ¿Para qué? Para andar en sus caminos. Y fíjate lo que es el verso 37. Bueno, 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La respuesta que dio al inicio de quién era su prójimo, cuando, la respuesta que le dio a Jesús de cuál es el más grande mandamiento fue correcta. Dios, amar a Dios y amar a mi prójimo. Pero vean cómo nada más era puro intelectualismo. ¿Por qué? Porque en la práctica no era algo que lo viviera. Si no, el Señor no le hubiera dicho, ve y haz tú lo mismo. No, oye, estás súper bien. Pues mejor vente y tú sé el Salvador. No, y yo me siento. No, ve nada más la actitud del Señor. Ahora, algo, miren, quiero hablar de la misericordia, pero en dos direcciones diferentes. En dos direcciones diferentes. La primera, una de las cosas para poder entender más o menos qué es misericordia, porque hay algunos que dicen que esta palabra para traducirla al castellano a veces como que es difícil darle una interpretación o un significado más preciso al original. Pero hay dos palabras que de alguna manera nos van a ayudar a entender un poco más cuando la Biblia dice ser misericordiosos. En nuestra época utilizamos la palabra simpatía y empatía. Simpatía se refiere a una expresión de preocupación por la mala fortuna de otra persona. O sea, perdió su trabajo y tú estás, hijo, qué mala onda.
y tiene 2 hijos, y tiene hijos pequeños. O sea, hay una preocupación. O sea, eso es simpatía, ¿no? Sientes esa preocupación. Y la empatía se refiere a la capacidad de realmente sentir lo que la otra persona siente. Como cuando decimos, ponte en sus zapatos. O sea, va un poco más, ¿no? La empatía que la simpatía. La simpatía solamente es esa preocupación, pero la empatía es realmente experimentar el sufrimiento que la otra persona siente. Lo ves llorar y lloras con él. ¿Por qué? Porque eres empático, ¿no? Pero la misericordia incluye ambas, pero aún va más allá que un mero sentimiento. Porque una persona misericordiosa no solamente siente, o sea, no solamente se preocupa y siente lo que esa persona está sintiendo de dolor o de aflicción, sino que se mueve a actuar, nos lleva a apoyar la necesidad. Eso es misericordia. Ah, yo sí soy bien misericordioso porque me preocupo de la persona. No, yo sí solamente soy misericordioso porque yo siento lo que él siente. No, la misericordia no solamente nos habla de una preocupación, no solamente nos habla de un sentir con lo que el otro siente, nos habla de una preocupación, un sentimiento, pero que nos lleva a actuar como el samaritano. El samaritano lo vio. Ahora sí regresemos al verso 34 que les decía de Lucas 10, 34. Fíjense lo que dice, verso 33, perdón, verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. Esa frase viéndole va ahí ya cuando él empieza a surgir la empatía, empieza a surgir el sentimiento de, hijo, una preocupación y ve el dolor que esa persona tiene, pero es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el texto. Fue movido a misericordia, una acción, y acercándose vendó sus heridas. Qué tremendo. Probablemente haya sido un judío y él en cierto pasado a lo mejor tuvo experiencias feas con judíos. A lo mejor hasta le escupieron. A lo mejor le dijeron, ¿no te digo que eres un perro? Ah, ¿no te digo esto? Pero él, a pesar que vio que era un judío, fue movido a misericordia. Fíjate lo que dice, vendó sus heridas. Eso es misericordia. ¿Has vendado las heridas del que te ha insultado? ¿Has vendado las heridas de aquel que te trató mal? Eso es misericordia. Porque miren, la vida cristiana no solamente es traer tu biblita ahí. La vida cristiana es vivirla. Que cuando te digan, ¿sabes qué, Señor? Como decíamos la semana pasada, Señor, quisiera mandártelo. Pero ¿sabes? Si tú me das de tu gracia y de tu ayuda con tu Espíritu Santo, ayúdame a ser misericordioso con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el amigo, el vecino. O sea, esa misericordia, ¿no es cierto? Vendar las heridas del afligido. No solamente sentir preocupación, mover, oye, mira, estoy viendo que pasó esta situación. No decir, si tienes necesidad, ahí me llamas. ¿Sabes que esa frase, yo no estoy muy de acuerdo con ella? ¿Sabes por qué? Porque ese ahí me llamas implica cuando venga, sabía que aquí ibas a ir con papi. No, hermanos, quítense eso. Si tú ves la necesidad, no vas a decir llámame, tú vas a decir, tú vas a llamar. Esa es la actitud. No, tú llámame, no, tú vas a llamar. Oye, mira, veo que tienes esta necesidad. Si te puedo ayudar en algo y estos 50 horas te ayudan, porque veo la aflicción, ten. Oye, ¿qué tal situación? Mira, no tienes, no te preocupes, yo aporto para que se aliviane la situación, ¿no? Como decimos en el contexto ya de la RU. O sea, mira, ya ahí, sí, también hablo francés, hermano. Entonces, es esa la situación, ¿no? Mostrar esa misericordia, vendó sus heridas. Fíjate, echándole aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día todavía le dijo al mesonero, mira, si yo voy a cubrir los gastos, pero si hay algo de más, cuando venga, yo te lo voy a pagar. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Una persona que asume que es creyente, hermanos, que no manifiesta compasión, que no manifiesta empatía, simpatía, que no es movido a dar en una necesidad,
y mucho menos probablemente dentro del núcleo de aquellas personas que están cerca de nosotros. Déjenme decirles algo, como Pablo le dijo a los corintios, deberían de examinar su vida. Si realmente estamos en la fe o no. Examinemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como ahorita yo les decía, la vida cristiana no solamente se limita a cosas fresas, ¿no? Donde no hay un compromiso. Eso es el cristianismo contemporáneo. No hay compromiso, no hay entrega, no hay pasión, no hay un precio que pagar. Queremos todo a la ligera, rápido, en microondas. Ahorita ya me como mi arroz, todo instantáneo. Y eso no es el cristianismo, hermanos. El cristianismo es meternos en un gimnasio de Dios y Dios va a permitir cosas en nosotros para ejercitar diferentes músculos en nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Pero si tú escuchas y das la espalda a eso, lo único que estás haciendo es endurecerte más. Te endureces. Una persona que escucha la voz de Dios y sabe en ese momento que Dios te está señalando algo en tu corazón y tú das la espalda, terminas endureciéndote. ¿Y sabes qué es todavía lo más grave? Que una persona que rechaza la verdad termina creyendo la mentira. Y se van a otra secta, los testigos de Jehová, los mormones. Yo conocí a una persona que, eso tiene muchos años. Cuando yo todavía era niño, imagínate, tendría como unos 13 años, más 14 años. Y esa persona, pues eran muy cercanos a la familia, ¿no? De mis hermanos, sobre todo su relación con ellos. Y resulta que él fue un día a la iglesia y hubo una necesidad, se expuso la palabra, todos los que tenían esa situación de que oraran por ellos, pues pasaron al frente, hicieron una gran fila y empezaron a orar, a orar, a orar. Y fue un pastor y empezó a orar por una persona que estaba ahí y se detiene el pastor y le dice, tú no eres mujer, el Señor me está diciendo que tú eres hombre. Hermanos, esa persona parecía mujer. Estaba operado o sea, ya una transformación total, parecía mujer. Y cuando el pastor le dice, él abrió los ojos y se quedó así como que, ¿quién te dijo? Era la primera vez que iba. Y resulta que se convierte al evangelio, hermano, se convirtió. Pero con el tiempo nos enteramos que se terminó yendo con los testigos de Jehová. Cuando nosotros no rechazamos la verdad, terminamos creyendo la mentira. Terminamos creyendo la mentira. ¿Por qué? Porque se volvió en el corazón una dureza. No, yo estoy bien. No, eso no es para el vecino, para el otro, pero para mí no. Endureces tu corazón. Y termina. Pero déjenme decirles algo. Rechazar la verdad de Dios no significa que te quedes en un término neutro. No, rechazas, pero terminas creyendo otra cosa. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre nunca deja de adorar. Si dejas de adorar a Dios, tarde o temprano otra cosa es el centro de tu adoración. Y uno de los más grandes ídolos que hay en el corazón del hombre es uno mismo. Uno mismo. Por eso Jesús dijo, cuando dice el texto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ahí el Señor estaba pegándole al orgullo y al ego del corazón del hombre. Y esto de ama a tu prójimo como a ti mismo no es la psicología barata que escuchamos en el mundo, ¿eh? Porque muchos cristianos, maestros cristianos, simplemente toman ciertos principios de la psicología y buscan versículos como el que acabo de mencionar para ahí maquillar la basura de todos esos psicólogos o padres de la psicología que de algún momento ni siquiera eran cristianos. Hermanos, ellos odiaban muchos de ellos a Dios. ¿Cómo vamos a seguir principios de esas personas que de alguna manera iban en contra de los principios de Dios? Miren, ese texto, ya que me metí en ese problema, resulta que el amar al prójimo como a ti mismo no significa que yo me debo amar primero para entonces dar amor. No. Cuando uno tiene la pregunta y dice, bueno, ¿cómo puedo amar a los demás? ¿Cuál es la medida que Dios espera de mí para yo amar a la persona que está a mi lado? Como tú te cuidas. O sea, que quita tu orgullo a un lado y no pienses solo en ti, sino piensa en la otra persona como piensas en ti. O sea, si tú ves una necesidad, ¿cómo tú actuarías? Entonces eso es amar al otro como a ti mismo. ¿Tú te cortarías un dedo? Pues no. Si tú sufres una enfermedad, tú buscas, ¿no? Buscas a ver y estás ahí investigando. Bueno, si la otra persona está igual,
Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo que Dios espera de nosotros. Buscar también, como si yo estuviera en esa situación. Eso es misericordia. Eso es algo que lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Sentir esa compasión, esa empatía, esa misericordia, ¿no? De nosotros hacia las personas que nos rodean. Hermanos, esto que acabo de mencionar no tiene nada que ver con cómo te hayan tratado, porque aquí es lo que ahorita yo me les mencionaba. ¿Cómo puedo ser misericordioso con esa persona que me ha maltratado, ¿no? Que me dejó de niño, que de alguna forma me traicionó, ¿no? Que de alguna forma abusó de mí. ¿Cómo ser misericordioso? Miren, nosotros no podemos justificar nuestro pecado por algo que nos hicieron. Ahora, ¿por qué digo nuestro pecado? Porque el no ser misericordioso y no mostrar amor y no mostrar empatía y todos estos buenos sentimientos, al final de cuentas es una desobediencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera eso de nosotros, como lo vamos a comprobar ahorita. Vayamos ahí a Mateo capítulo 18, verso 23. Vamos a comprobar esto. Mateo 18, verso 23. Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías, fíjense, Dios espera de nosotros que hagamos lo que Él ha hecho con nosotros. Dios espera de nosotros que hagamos lo que Él ha hecho con nosotros. Lo repito porque ahorita va a tener mucho sentido lo que estoy diciendo. Dios espera de nosotros que hagamos lo que Él ha hecho con nosotros. Dice: ¿Quieres tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay dos interpretaciones de este texto y de la bienaventuranza de la que estamos tratando. ¿Cuál es la interpretación que no voy a abordar, pero la quiero mencionar? Dice la bienaventuranza, Mateo 5, 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay muchos que dicen: mira, para que tú tengas la misericordia de Dios, tú tienes que ser misericordioso. Para que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. Déjame decirte algo, eso no habla el texto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo interpretamos de esta manera, es echar por la tierra las doctrinas de la gracia. Yo alcanzo el perdón de Dios ¿a través de qué? A través del arrepentimiento. Yo no me gano el perdón de Dios por una buena obra que yo haga. Entonces, si nosotros interpretamos así estos pasajes, pues sería echar por tierra todo lo que Cristo es en la cruz. Porque entonces, si yo alcanzo el perdón de Dios por lo que yo haga, se convierte en una salvación o un evangelio de obras, donde de alguna forma nosotros, al hacer las cosas, nos estaríamos ganando el favor de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué es lo que significa este texto? Al final, sobre todo, donde dice: entonces su señor, verso 34, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno
de sus hermanos sus ofensas. Entonces, ¿qué significa? Miren, ¿cómo obtenemos el perdón de Dios? A través del perdón. ¿Cómo obtenemos el perdón de Dios? A través del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, entonces la obra de Dios comienza a ser hecha en él. Y esa persona arrepentida empieza a manifestar un fruto de acuerdo a la naturaleza que tiene. Una persona que no perdona, lo más seguro es que la naturaleza y la obra de Dios no esté en él. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que no ha recibido. Entonces, todavía nos coloca en una posición todavía peor. ¿Por qué? Porque no es de que no alcances el perdón de Dios porque no perdones, sino estás incapacitado de perdonar porque la obra de Dios no está hecha en ti. O sea, yo no puedo perdonar. Probablemente sea de que la obra y el corazón regenerado no haya en esa persona. Porque una persona que al final manifiesta la misericordia y el perdón de Dios es porque primeramente esa persona recibió genuinamente la misericordia y el perdón de Dios en su corazón. Manifestar no solo perdón, sino misericordia es porque verdaderamente me he arrepentido. Tú manifiestas perdón, tú manifiestas misericordia porque genuinamente te has arrepentido. Este señor o este siervo de la parábola aparentemente le había pedido perdón al rey. Y el rey le dijo, sí, te perdono, no hay problema. Pero esa persona que había recibido el perdón supuestamente no hizo lo mismo con su siervo. Lo que implicó que de alguna forma no recibió el perdón de Dios. Porque una persona que recibe el perdón de Dios empieza a manifestar la misma gracia que recibió de Dios. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos apuntar. Que ahora nosotros podemos dar lo que primeramente hemos recibido. Ese perdón y esa misericordia de Dios. Ahora, la segunda dirección a la que quiero enfocar es de que muchas veces nosotros nos vemos en situaciones donde nos vemos forzados, ¿no? A ser misericordiosos con las personas que de alguna forma nos han tratado mal. Hermanos, es fácil amar a los que nos aman, ¿no es verdad? Es bien fácil. Es fácil bendecir a los que nos bendicen. Es fácil dar al que en tiempo de necesidad nos dio. A esas personas somos los primeros en responder. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues nos dieron. Pero la prueba más grande que Dios pueda poner en nosotros para manifestar la misericordia, el amor, la empatía y la simpatía son con aquellos de los cuales muchas veces recibimos malos tratos. Esa es la verdadera prueba de todo hijo e hija de Dios. La persona misericordiosa se encuentra en una situación de tener a merced propia a alguien que lo ha ofendido y a pesar de eso le extiende la mano. Esa es la persona misericordiosa, hermano. ¿Cuántas historias nosotros no hemos atravesado a través de los años? ¿No? De hombres que golpean a su esposa, de esposas que de alguna forma actúan de una manera tan incorrecta, de hijos que nada más esperan que se muera el anciano para quitarle todo lo que tienen. O sea, y a pesar de eso, ¿cuántas veces vemos que personas que todavía continúan con vida manifiestan esa misericordia con él? ¿No es cierto? Hay una historia que cuenta el pastor Chuy de Pablo Hunter, de la persona del misionero que de alguna forma lo empezó como a dar una tutoría, ¿no? Un seguimiento a Chuy. Y él cuenta que una vez se enteró de que la persona a la que Pablo Hunter le había bendecido tanto y lo había ayudado en el ministerio y prácticamente el pastor Chuy cuenta que lo levantó de la nada, le pagó mal al pastor, al misionero Pablo. Entonces, Pablo reaccionó en el sentido de que él se había enterado que había un grupo de pastores que iban a confrontar a este pastor que obró mal y pues le iban ahora sí que a decir, oye, pues te pasaste, ¿no? O sea, una confrontación fuerte. Entonces el misionero Pablo Hunter se entera y va a la oficina del pastor Choi y le dice, te prohíbo que tú vayas. ¿Por qué razón? Porque si mismo yo sé que ahorita no tienen que comer sus hijos ni él, yo mismo doy y le llevo la despensa. Eso es la misericordia. Eso es cuando aquellas personas que de alguna forma nos han pagado mal y tú tienes la oportunidad de regresársela, en vez de regresársela les tiras la mano.
¿Por qué? Porque esa es la actitud que Dios espera de nosotros como cristianos. Hermanos, hay muchas personas que dentro de la iglesia que pudieran pensar esto como algo inconcebible. Y lo ven inconcebible por la cultura en la que vivimos. En esta cultura esto es señal de debilidad. Esto es señal de dejado. Ah, mira qué dejado es. Mira qué tonto es. Mira lo que le hicieron y todavía va y le da. O sea, de señal de derrota, de humillación, de falta de carácter. Pero déjenme decirles algo. Eso piensan porque no conocen lo que es verdaderamente el cristianismo. Ustedes saben que el amor ágape fue introducido a la humanidad por medio del cristianismo, porque en el tiempo de Grecia era inconcebible el amor ágape, el amor que se da simplemente sin recibir nada a cambio. Para ellos ese tipo de amor era señal de debilidad, como lo que ahorita en el contexto estamos estudiando. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos, es como señal de falta de carácter y es todo lo opuesto. Una persona que actúa así habla de un carácter fortalecido, un carácter bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, un carácter que ha sido que va madurando a la imagen de Cristo, porque ahora responde como Cristo respondió. ¿Tú crees que Cristo no le era fácil? Mira, así, se hubiera todos desaparecido, pero no lo hizo. Nos mostró el carácter, no abrió la boca, como oveja fue llevado al matadero, dice la Biblia. Y a ti nada más te pellizcan y estás viendo que agarrar para aventárselo, ¿no es cierto? Hermanos, estamos hechos de chocolate. Tantito sol y te derrites. Nosotros necesitamos esto habla de un carácter fuerte, sólido, a la imagen de Cristo. ¿No? A la imagen de Cristo. Esto es el carácter. El cristiano que de alguna manera piensa de esa manera refleja la mundanalidad que hay en él. Y cuando hablo de mundanalidad me refiero a que está muy apegado a las cosas terrenales, porque mundanalidad se refiere a eso, a una persona que está tan apegada a las cosas que están aquí en la tierra y vives para eso. Como esto es tu sistema, pues tienes el mismo pensamiento. No, yo cuándo le voy a, si no sabes lo que me hizo, porque probablemente nunca hayas experimentado la gracia de Dios sobre tu vida. Por eso examinemos nuestras vidas. Esto es precisamente lo que dice nuestro Señor en la parábola del siervo injusto. Si ese siervo cruel e injusto no perdona a su consiervo, quería decir que no había nunca entendido el perdón ni la relación con su Señor. Por ello no fue perdonado. No porque él no perdonó, sino porque genuinamente nunca se arrepintió en su corazón. Nunca pidió perdón por sus ofensas. Nunca le pidió, Señor, cambia mi corazón para que ahora responda de una manera correcta. Hermanos, si no eres misericordioso, solamente hay una explicación. La gracia de Dios nunca la has entendido, ni la misericordia de Dios. Sigues apartado de Cristo, todavía muerto en tus pecados porque no has recibido el perdón de Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No se tiene la gracia de Dios que de alguna manera nos lleva a tratar a las personas con benevolencia, al ofensor, aquel que de alguna manera nos despreció y buscamos tomar venganza. Pero déjame decirte algo, la gracia de Dios en un creyente es aquel cuyo espíritu no se venga, aquel que no devuelve herida por herida, aquel que da bien en lugar de mal, aquel que ama en lugar de odio. Ese es un corazón misericordioso. Y déjeme decirles, darles un consejo de las escrituras. Si tú quieres que las heridas no te afecten, la mejor forma es siempre piensa en él como en los mejores momentos. Si esa persona ahorita te está tratando mal, piensa en él como en los mejores momentos. Porque eso te va a ayudar a guardar tu corazón. Eso me ha ayudado en los años que tengo en el ministerio sobre todo a guardar mi corazón. Pensar en la persona como en los mejores tiempos que atravesamos, para que no afecte nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un corazón herido produce mucho fruto, hemos dicho, ¿no es cierto? Odio, rencor, amargura. Y un corazón herido no se queda con fruto, sino vienen consecuencias más trágicas. Separaciones, matrimonios rotos, relaciones personales rotos. ¿Por qué? Porque hay un corazón herido.
¿Y sabes por qué hay ese corazón herido? Porque tú decidiste estar herido. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad. Dios nos ha dado la capacidad de dejar que esa herida llegue a nuestro corazón, la consumamos, penetra en nuestro corazón y ahí, mira, o tenemos la capacidad de bloquearla. Porque tú decides estar en el estado en el que estás. Si estás amargado, estás resentido, es porque de alguna forma has consumido ese comentario y esa herida te está acabando por dentro. Pero hoy la misericordia de Dios es buena para con nosotros. Si no tienes esa misericordia, deja que Dios te dé esa misericordia. Si tú estás diciendo algo me sabe a mí, yo no te sé nada. Te lo repito, yo no te sé nada. Pero lo que sí sé es lo que Dios ha hablado a mi corazón. Como el viernes yo se los dije. Y lo de ahorita. Y lo de semanas anteriores. Yo hace tiempo que no había yo sentido ese remarcar del dedo de Dios en mi corazón de temas que son importantes para nosotros como cristianos. Porque Dios quiere que su iglesia se purifique, que su iglesia se limpie, que su iglesia crezca. Pero si tú no dejas y sanas tu corazón de todo eso, siempre vas a estar ahí. Dios te quiere bendecir, pero no puede bendecirte. No puede bendecir tu matrimonio porque no quitas el odio de tu corazón. No puede bendecir tu vida con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con quien sea en tus relaciones personales, porque no quitas eso en tu corazón de lo que ahorita tú estás entendiendo que te está afectando. Tú esperas que Dios lo haga, no, Dios espera que tú y yo lo hagamos, porque es nuestra responsabilidad. Que me hicieron, sí, te hicieron y a todos nos han hecho, porque Santiago es bien claro, ofendemos, muchas veces ofendemos a todos, o sea, que la Biblia nos dice que vamos a ser ofendidos en un momento dado de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados en esta mañana, el Señor ha hablado a tu corazón. El Señor te ha ministrado, ha puesto en tu corazón cosas en las que de alguna forma necesitamos corregir. No cierres tu corazón. No endurezcas tu vida. No pongas más callosidad en lo que hay en ti. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos experimentarán la misericordia de Dios. Una manifestación de la misericordia es el perdón. Es el perdón. En la parábola del siervo malo, vemos que dice que el rey lo perdonó. Movido a misericordia, lo perdonó. Dios espera también eso de nosotros. Que esa misericordia se manifieste a través del perdón. Libera tu corazón. Libera tu vida a través del perdón. Extiende tu mano. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que amar, ama. No lo veas como ¿y este qué me está diciendo? Señor ha hablado a tu corazón claramente. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu vida. El Señor ha puesto en tu mente nombres, personas. Hazlo ya. Hazlo ya. Si es necesario saldar cuentas, sáldalas ya. Si solamente es en tu corazón, arréglalo en tu corazón. Pero si tú ves que es necesario ir con la persona, ve. Pero si hay algo que nada más es en ti, trátalo ahí en tu corazón. Dile, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi vida. Yo te pido la bendición en mi matrimonio, pero ahora me doy cuenta que esto es lo que está impidiendo el pecado en mi corazón. Perdóname. Señor, yo te pido que bendigas en mi escuela, en mi trabajo, pero ahora veo que
que soy yo, Señor, el que tiene que ajustarse a mis prioridades. Esta mañana, Señor, no somos más que miserables, que solamente en tu gracia, Señor, en tu misericordia y en tu perdón, ahora podemos llevar una vida distinta, oh Dios. Si en esta mañana hay alguien que vives en tus pecados, que no le has pedido perdón a Dios, es un buen momento para que le pidas perdón. Es un buen momento para que arregles tu estado delante de Dios. Si no sabes cómo, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. Te he ofendido, Señor. He pecado en contra de ti. He hecho de alguna manera como no debiera de haberlo hecho y te he ofendido con mis acciones. Y en esta mañana te pido que me perdones, Señor. Que limpies mi corazón, que limpies mi vida, Señor. Quiero ser hijo tuyo. Quiero someterme a tu señorío. Salva mi alma, salva mi corazón, Señor. Salva mi corazón, oh Dios. Busca de Dios. Deja que la palabra de Dios siga obrando en tu vida. Porque la única evidencia de que eres salvo es a través de tu proceder. Una oración no te salva, pero lo que sí te salva es la obra de Dios hecha en ti a través de un arrepentimiento genuino. Ahora sí hay muchos que estamos aquí y que ya somos cristianos, pero que sigues lidiando con estas cosas. Ponte a cuentas con el Señor. Dile: perdóname porque no he mostrado misericordia. Perdóname porque te he ofendido. Perdóname, Señor, por lo que tú sabes. Limpia mi corazón. Limpia mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.